lo que es preguntas y respuestas. Levantamos un clamor al cielo, gloria al Señor, para que Dios añada bendición a esta hermosa palabra. Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias, sí, Uses, que Dios te mío, toca la para vida. tu gloria y En el para tu nombre honra, poderoso Señor, de Jesús. aleluya. Dios mío, ministra las vidas, Y Señor, glorifícate en aleluya. esta Danos hora, sabiduría, Dios eterno. entendimiento, Espíritu Dios Santo, mío, aleluya. Y que tu Espíritu glorifícate, oh Santo, Dios. aleluya, Señor, rompa las cadenas, Dios, Sí, y Señor. llene, Señor, todo corazón vacío, Dios. En el Gracias, nombre Dios. de Jesús de Nazaret, Dios mío, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hoy vamos a estar hablando de preguntas y respuestas. Gloria a Dios. Y la primera pregunta, Tommy, que viene a la mesa es: ¿la Biblia es veraz? La Biblia es veraz. Gloria al Señor. Voy a dar una corta introducción y luego vamos a pasar con nuestro hermano Tommy. Eh, Entendiendo y creyendo que eso es una de las preguntas, yo creo que una de las preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque si hablamos de la Biblia y hablamos que si es verdad o es veraz o no, hablamos de que si Dios es veraz o no es veraz. ¿Ven? Porque la Biblia habla de Dios, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, gloria al Señor, y la cual traemos, amén, a este panel, gloria al Señor, de si la Biblia es veraz o no. La mayoría de las personas siempre estamos revisando de todo aquello que sea veraz o no. Si sale una noticia nueva, siempre estamos investigando si esa noticia es real, de dónde viene la noticia, y siempre buscamos ese tipo de información para nosotros llegar a cabo a lo que es la verdad. Y hoy vamos a estar contestando la primera pregunta, que es: ¿la Biblia es veraz o no es veraz, Tommy? Bueno, Luis Raúl, y a los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Este tema, yo creo que esta pregunta va a ser contestada de una manera muy amplia, ya que es un poco complejo Sí. hablar de que si la Biblia es veraz. Vamos a tratar de contestar una de las preguntas en una forma simplificada para aquellos amigos, ¿verdad?, que nos puedan entender. Y vamos a ir introduciéndonos poco a poco si la Biblia es veraz, o sea, si es real lo que contiene la Biblia y por qué creemos en las Escrituras. Para entender y para comenzar hay que entender que hay preguntas y hay misterios en la vida que tal vez la Biblia no va a tratar de contestarla del todo, pero sí la mayoría de las preguntas la Biblia tiene una contestación. Eso es. Partiendo de esa primicia, hay que entender que todas las cosas son basadas y establecidas en las Escrituras. Eso es. O sea, en opiniones de hombre, con todo respeto, las respetamos, pero cada opinión tiene que estar basada y fundamentada en las Escrituras, Luis. Eso es. ¿Verdad? Y nosotros como creyentes, la palabra para nosotros es el fundamento de la fe y es una verdad absoluta. Y si me dan la oportunidad, ¿verdad?, para poder desarrollar esta contestación, yo quisiera que aquellos amigos que tienen una Biblia, si la tienen en su casa, en 2 de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo número 3, del verso 2 al verso 17, yo voy a leer estos versos para ir preparando el ambiente, Luis, porque necesitamos, ¿verdad?, que aún la palabra de Dios nos ministre. Para que haya una base bíblica. Claro que sí. Amén. Amén. Así que vamos a leer a la gloria del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, y también todos los que quisieron vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, escucha bien, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que todos los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dicho esto y leyendo las escrituras y introduciéndonos ahora en la contestación de la pregunta de Luis Raúl, vamos a comenzar, ¿verdad?, diciendo que la Biblia viene del vocablo griego, ¿verdad?, biblio, y cuando se tradujo al latín significa libros, ¿verdad? Es un contenido, no un solo libro, es un contenido de muchos libros. Aleluya, para empezar con eso, ¿verdad? Por otra parte, es el plural neutro de este último término ¿verdad?, que acabo de decir, tiene un sentido colectivo, marcado, importante, hecho
la Biblia no es meramente un libro, sino una gran cantidad de libros, aleluya, aglomerados, ¿verdad que sí? Se le llama biblioteca, es otra forma de definirlo. Y la Biblia, ¿verdad? La gente se pregunta de dónde salió, cómo comenzó. Pues la Biblia se tardó alrededor aproximadamente entre 1500 a 1600 años ¿verdad? En culminar, en terminar de escribirse. Entre ellos hubieron 40 autores para escribir la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso leí al comienzo, ¿verdad? Y comienza alrededor de la década, ¿sabe? De ese tiempo de 1405 antes de Cristo hasta el 95 después de Cristo por el apóstol, ¿verdad? Juan, que es el Nuevo Testamento. El libro tiene 66 libros, tiene 1148 capítulos y tiene 31.173 versículos. Y, ¿verdad? La gente la mayoría de la gente se pregunta, Luis, que si todas las Biblias son iguales. Pues mira, tengo que decirte que la Biblia realmente es la misma. Lo único que hay una sección de libros apócrifos. Libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron quitados. Escucha bien, porque cuando vamos a la historia, tenemos que entender que hay libros que fueron escritos por hombres también, pero que tenían un desacuerdo con lo que había establecido las Escrituras y estuvieron, ¿verdad? No fueron inspirados. Para ser interesante, porque cuando vamos a la Septuaginta, ¿verdad? Que fueron los llamados 70, que en realidad fueron 72, perdón, fueron 72. Cuando vamos a la historia, vemos, ¿verdad? Que un Ptolomeo, prácticamente él era el donde Eleazar, uno de los sumos sacerdotes, que consiguiera 72 hombres con un conocimiento, gente sabio, 6 hombres de cada tribu de Israel. O sea, que no eran cualquier hombre, eran gente inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Diciendo esto, la Biblia... está el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos, ¿verdad?, los 27 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, es un compendio completo de escritura interesante, y lo interesante de esto que fue inspirado, no quiten eso de ahí. Usted lo puede leer como un libro más. Hay gente que lo lee como un simple libro, pero es un libro inspirado por el Espíritu Santo, y eso hay que tenerlo bien en claro, Luis Raúl. Y te agradezco, ¿verdad?, que hayas usado tu foro para esta oportunidad. La pregunta que se hace la mayor gente, ¿verdad?, la gente común, es que ¿qué conservación o si hubo una pérdida en la transmisión del texto? Y es que es tan segura, ¿sabes? Por decirlo de una manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque en el Antiguo Testamento, los escritos que se encontraron verdaderamente fueron libros, fragmentos, que cuando se hicieron la traducción, el Nuevo Testamento, por decirte de una manera, tiene más de 4.000 manuscritos, o sea, más de 5.000 manuscritos. ¿Qué pasa? Cuando se hace esa traducción de la Biblia, del original, cuando se hace esa traducción, mira qué interesante es, porque cuando uno va a buscar la información, la historia dice que en el Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto en Qumran, encontraron unos rollos, más de 900 y pico de escritos, y cuando revisan con los que ya eran copias, eran casi perfectos, no había casi errores en la escritura. Y esa siempre ha sido la interrogante, porque, Tommy, ¿sabe? Es imposible que un papel, ponerlo de esta forma, el material de un papel se mantenga por tantos años, porque entonces nosotros podemos comprar un libro cualquiera y a lo mejor se te mojó, a lo mejor se dañó, a lo mejor se dañó, la tinta se borró. Pero cuando nos damos de cuenta los años de lo que estamos hablando, nos damos de cuenta de que Dios estaba en medio de todo eso para que esos rollos fueran encontrados en Qumran. Entonces, para así comparar, lo que es la veracidad de la palabra, y que esos escritos estaban vigentes, o sea, no estaban dañados. O sea, que eso es uno de los milagros. Gloria al Señor. O sea, no hay ningún libro en la tierra. O sea, no hay ningún libro que tenga más años que la Biblia. Amén. Es la más antigua. La Biblia es la más antigua. Entonces, ya me da a entender, de primer paso, me da a entender, gloria al Señor, que Dios está metido en todo esto. ¿Por qué? Porque está guardando la palabra para que sea encontrada por el hombre, Tommy. Bueno, dice la palabra que
la tierra pasarán, mas mi palabra poderoso. no pasará. O sea, Dios tenía un plan anticipado antes de todo esto. Y lo interesante es que cuando encuentran estos rollos, reafirma lo que ya estaba escrito. Wow. O sea, es una confirmación completa, porque cuando hacen la investigación y comparan las copias de los escritos, mira, el mínimo de error es mínimo. O sea, lo catalogan como un 99.9. Wow, casi nada. O sea, es terrible. Y me llama la atención, Luis, porque como dijiste al principio, no hay libro. O sea, el material que estaba escrito, la Biblia, el papiro, después con los, ¿verdad? En cuero, con cuero de oveja y todos estos tipos de animales, hizo que se preservara. Pero como dijo mi mira, hermano, Dios estaba en el asunto. Ahora, no vamos a hablar de la traducción vulgar, la vulgata, las traducciones, porque han traducido en muchos lenguajes, en miles y miles de lenguajes. La Biblia se ha traducido, ¿verdad? Para darle en las versiones castellanas, por decir algunas, que para nombrar algunas, que tengo muchas aquí. Pero me llama mucho la atención, y es donde vamos a entrar ahora. Amén. Que es bien importante, es sumamente importante. Y voy a empezar de la siguiente manera. En el día de hoy, en el ambiente cristiano, evangélico, católico, en la comunidad de fe, si hiciéramos una encuesta en las iglesias sobre qué persona puede creer, o sobre si se puede creer en la Biblia, o si podemos confiar en la Biblia, pocos en realidad, escucha bien, pocos en realidad, con cierto y claridad y objetividad, darían una respuesta acertada de esa pregunta. Y voy a ir poco a poco, Luis, si me lo permite. Seguro que sí. Por esto, y porque uno mismo ha constatado de primera mano que todos tienen una respuesta que no es muy objetiva a esa pregunta, no es una contestación muy pragmática, no tienen documentales y no es muy concreta. La mayoría de los, ¿verdad?, de los que tenemos la fe, si uno hace una encuesta, muchos no te van a contestar con un acierto por qué debemos confiar o creer en la Biblia. Y, ¿verdad?, y agradezco el foro y te agradezco en las redes tuyas, Luis Raúl, poder compartir esto porque es muy interesante. Una de las preguntas que nos hacemos comúnmente, o que la gente que no tiene la fe en la Biblia se pregunta por qué usted cree y confía en la Biblia, ¿verdad? Y antes de continuar debemos aclarar las diferencias que hay entre algo objetivo o algo subjetivo. Porque haciendo esta aclaración, Luis, le daremos el paso a este estudio, ¿verdad? Porque ¿qué es algo objetivo? Algo objetivo es aquello que es avalado por el estudio de la ciencia y que está basado en el resultado de pruebas fieles, carecen de duda y es universalmente aceptado. Usted me dirá, pero es que la Biblia se lee por fe. Amén. Pero no contesta la veracidad de que la Biblia es real. Me voy a explicar poco a poco. Hice más adelante, ¿verdad?, haciendo notas, porque me gusta escribir mucho. Dice que en cambio, algo subjetivo es aquello que carece de principalmente de evidencias probadas, científicas, y que darían un resultado de opiniones de gente. O sea, algo subjetivo es una opinión, pero no tiene una base concreta de la veracidad de la Biblia. Y quiero poner 3 ejemplos, Luis. Quiero poner 3 ejemplos que mayormente la gente, cuando tú le preguntas por qué yo debo creer en la Biblia, en la Escritura, y mayormente la gente te contesta de la siguiente manera. Cuando la gente dice que cree en la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios, eso es correcto. Pero no es dando una razón objetiva, no es una razón demostrable, ni una razón de peso, ni son pruebas, es solo una creencia, es algo objetivo. La segunda pregunta, cuando la gente dice que cree en la Biblia, ¿por qué se lo han enseñado sus padres? ¿Verdad? Pero esto no es algo objetivo. O sea, es algo que emocional, familiar, tradicional y personal. Pero no es algo sólido, Luis. Es algo subjetivo. La tercera, ¿verdad?, para ir terminando, cuando la gente dice, ¿por qué crees en la Biblia? Muchos te contestan, porque ha sido el libro que ha cambiado mi vida. Y parece ser una razón más objetiva. Incluso, aunque es algo innegable en su vida, en realidad tampoco vale como un modelo sólido. También hay muchos libros que han cambiado la vida de las personas. Es algo, ¿verdad?, es un argumento prácticamente subjetivo, Luis.
Y aquí podríamos hablar de muchos ejemplos, ¿verdad? De gente que dice que la Biblia, pues yo leo la Biblia porque me ha ayudado y todo eso es muy bueno, Luis, pero yo quiero hablar los puntos, ¿verdad? Los 5 puntos rapidito. Eso es. ¿Por qué la Biblia es, se puede confiar? No es que lo subjetivo sea malo, no es eso. Es que no vale y no da veracidad a la Biblia darle ese ejemplo. Antes de dar las 5 razones, voy a leer algo rapidito. Y dice que si la Biblia fuera un libro falso, escucha bien, si la Biblia fuera un libro falso, entonces sería el peor libro de todos los tiempos, Luis, y por lo tanto debería ser totalmente combatido y erradicado de la tierra. Pero si la Biblia demuestra ser verdadera, entonces es el mejor libro de todos los tiempos, Luis, y por lo tanto debería ser ¿qué? Escuchado. Eso es. O sea, no hay un término medio, y podemos seguir argumentando, ¿verdad?, sobre el respecto, pero mira, hermano, a veces hay una pregunta que la gente dice por allá, pero si la escribieron los hombres. Y eso es algo absurdo, Luis. Decir que yo no creo en la Biblia porque lo escribieron los hombres es algo absurdo, porque mira, las constituciones de mayormente de los países y los derechos humanos y muchos libros científicos fueron escritos por hombres. Entonces, si yo no creo porque lo escribieron los hombres, pues entonces yo debo rechazar estos libros de ninguna manera. O sea, tenemos, ¿verdad? Fue escrita por los hombres para que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad?, a través de la civilización y el lenguaje de nuestra cultura. Bien, vamos a proseguir por las 5 razones objetivas. Estas son objetivas, o sea, esto es lo que comprueba que la Biblia es veraz. Amén. Y las 5 razones, ¿verdad?, son las siguientes, Luis. La historia es algo que, ¿verdad?, que está plasmado. La arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática. Y vamos a desarrollar, ¿verdad? Vamos a leer poquito a poco. Si quieres decir algo más, Luis, amén. No, básicamente cuando estoy escuchándote, gloria al Señor, nos damos de cuenta que cuando mencionamos a la Constitución, mencionamos a toda esta rama, ¿verdad?, de personas de ley, vemos que las leyes fueron fundadas a base de la palabra. Amén. Entonces, si la palabra fuera una mentira, entonces las leyes son una mentira. Porque la mayoría de las leyes, gloria al Señor, fueron sacadas de las escrituras, gloria al Señor, para hacer las leyes hoy en día. El adulterio no se conoce hoy en día, el adulterio se conoció desde la palabra del Señor. ¿Sabe? El matar, el asesino, todas esas cosas, gloria al Señor, se conocía desde hace miles de años atrás de las escrituras. Y es ahí donde nosotros tenemos que también coger eso como veracidad de la palabra, porque algo que es mentira yo no la puedo tomar de ejemplo. Algo que es mentira yo no puedo darle poder, darle una autoridad. ¿Por qué? Porque es una mentira. La mentira no se le puede dar autoridad. Tú le das autoridad a una verdad. Amén. A algo que ha sido comprobado. 2, hablamos también al principio, nuestro hermano Tommy habló de que las personas que también fueron inspiradas por el Espíritu Santo, gloria al Señor, que escribieron las escrituras, amén, fueron personas también oculares. ¿Sabes? Que ellos estuvieron ahí, ellos vivieron esos hechos y por lo tanto ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que ellos no escribieron porque ellos querían escribir, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, amén, para que la palabra fuera santa. Amén. Gloria al Señor, y no sea que se pueda romper fácilmente, gloria al Señor. La palabra es aquella que te da, que te sostiene. La palabra es aquello que te da firmeza. Entonces, quiero leer algo antes de continuar en Lucas 1, para darle forma a lo que estoy hablando. Lucas se dirige a Teófilo. Amén. Y le dice de esta manera: usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. Estoy hablando del Nuevo Testamento. A ellos Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Gloria a Dios. Yo también he estudiado con mucho cuidado. O sea, Lucas era un médico. Lucas no te iba a escribir cualquier cosa. Amén. Todo lo sucedido. Y creo conveniente, le decía él a Teófilo, creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Así ustedes podrán saber si le han contado la verdad.
Lo que nos da a entender es Génesis hasta Apocalipsis, que confirma una vez más que lo que al principio se escribió, el Nuevo Testamento lo confirmó, hermano Tommy. Sí, esa es la unidad temática. Eso es. Esa es la unidad temática. Voy a repetir donde me quedé. Los 5 pilares. Eso es. Los 5 pilares para ver si la Biblia es veraz. Es la historia, la arqueología, la ciencia, la profecía y la unidad temática. Mira, estas 5 pilares confirman, corroboran, ¿verdad? Demuestran, ratifican, sustentan la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Pues mira, en tiempos antiguos y en tiempos no muy antiguos, gente que no eran muy espirituales, gente en lo secular, no teniendo ningún interés por lo espiritual religioso, ningún interés, Luis. Ellos se dieron a la tarea de investigar la Biblia y descubrieron que todo lo que estaba en la Biblia era verdad. Gente secular, gente que no tenían nada de fe, que no le interesaba nada de lo espiritual. Ahora, cuando entramos en la arqueología, ¿verdad? Vamos a encontrar ahí mucho más evidencia, porque la arqueología descubre muchas piezas, monumentos, pergaminos, ciudades, restos fósiles, inscripciones, monedas, utensilios, lugares, edificios y un sinfín de etcétera, ¿verdad? Que ellos descubrieron en excavaciones, dando a entender que los lugares específicos que hablaban la Biblia eran reales. Eso es así. Aún la ciencia, porque este es el tercer pilar, la ciencia, es uno de los que, con sus descubrimientos científicos, también han confirmado que los datos científicos que revelan la Biblia con anterioridad son verdad. Las profecías cumplidas al milímetro a lo largo de los años demuestran que lo que dice la Biblia se cumple y se cumplirá totalmente al 100%, lo cual da garantía de la seguridad total del contenido bíblico. Y por último, y la quinta, ¿verdad? Y no menos, ¿verdad? Menos importante, pero es bien asombrosa. Esta sí es asombrosa porque la unidad temática, la Biblia con todos los libros, escucha bien, con todos los escritos, con todos los autores, Luis, con una diferencia de época, de lugares, sin conocerse, todos convergen asombrosamente en un tema único y central y común, el Mesías. Oh, aleluya. El Mesías. Soy. Todos los escritores de un tiempo confirman, ¿verdad?, esta veracidad. Y para saber, ¿verdad?, si la Biblia es veraz, la Biblia habla de reyes históricos. Uno de los que habló de todo esto fue Isaías. Isaías habló, ¿verdad?, habló del reinado de Siria, el babilónico, el de Persia. Y todo esto en la historia está registrado. Por lo tanto, la Biblia es veraz. De hecho, la Biblia 2000 años antes de que se confirmara que la tierra era redonda, ya el Salmo ya lo decía, y Isaías también lo decía, Job también lo decía, que la tierra era redonda. O sea, mira, Luis, para compartir algo más con los hermanos, una de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos, la National Geographic, cuando encuentra, ¿verdad? Ella hizo un documental de los escritos del Mar Muerto, de los hallazgos en las cuevas de Qumran, y cuando hacen esta investigación, ellos encuentran y ellos relatan la historia de este pastor que se le pierden unas ovejas. Cuando el pastor tira una roca, escuchó unos fragmentos de barro que rompieron y él le llamó la curiosidad. Cuando él verifica, estos rollos estaban intactos y estos rollos hacían muchos años que estaban ahí. Y cuando hacen y verifican los textos que encontraron con las traducciones, ellos encontraron que no había casi error. O sea, las traducciones estaban bien hechas. Las traducciones estaban hechas a una perfección de 99.9. O sea, es algo increíble ¿verdad? Para adelantar algo más. O sea, si la Biblia es veraz, Luis, si la Biblia es veraz, tenemos que entender que en lo moral, en lo espiritual, porque es que la Biblia habla de algo literal, algo espiritual. La Biblia es poética, pero todo el contenido, como está dentro de un manuscrito, hay que creerlo como está escrito. O sea, la Biblia hay cosas que habla por sí sola. Hay cosas que uno tiene que... o sea, la Biblia no se lee como se lee el periódico.
Amén. La Biblia no se lee como se lee una revista. Eso es verdad. La Biblia se escudriña. Hay que escudriñar, hay que estudiarla para poder llegar a cabo. Y mira lo interesante, hay que tener cuidado porque hay muchos evangelios, por ahí un evangelio que es el verdadero. Que es el verdadero, amén. La Biblia, y voy a cerrar con esto, es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Luis. Sabemos que Dios ¿verdad? Se reveló a sí mismo al hombre, dejando de antemano que la Biblia fuera preservada. Y si usted quiere más evidencia, hermano, yo voy a enseñar unas imágenes ya mismo, Luis, porque yo creo que es importante que si usted no cree por la palabra o crea por los milagros, también se deje, ¿verdad? Porque hay gente que quieren ver, son un poco curiosos y quieren ver si verdaderamente la Biblia es real. Es interesante, Luis, porque Darling Main y el doctor Raúl Esperante en el año 2010 y Bradley Burger en la Universidad Estatal de Ohio, en los Estados Unidos, a través de una foto de un piloto turco en Turquía, ¿verdad? Este piloto ve una protuberancia en la tierra, algo extraño, y él comienza a tirarle fotos. Cuando entran en la investigación, el gobierno de Turquía ha oído acerca de la montaña que es el monte Ararat. Aquellos, ¿verdad?, que leen Biblia y conocen Biblia, el monte Ararat fue donde el arca de Noé aterrizó, como quien dice, ¿verdad? Se quedó ahí. Dios lo llevó a esa montaña y mira, hermano, es sorprendente. Cuando ellos hacen la investigación de esto, se nota la silueta del arca de Noé completa. De hecho, desde los satélites se ve, yo no sé si usted podrá verlo, si yo ¿verdad? Seguro. No sé si lo podrán ver ahí, pero desde el satélite se ve la forma del arca de Noé, ¿verdad? Más adelante se ve la silueta, ahí se ve un poquito mejor porque ya no están en el satélite, sino que están en la Tierra. Y es interesante porque cuando ellos hacen la investigación, ellos encuentran madera. De hecho, había una familia, un anciano que encontró fragmentos de madera con brea, y el gobierno turco le prohibió, para que eso no se convirtiera en una zona turística, de que eso ahí no existía. Es más, de hecho, para ellos todavía, ellos niegan. Por eso hay que tener cuidado de la fuente, porque niegan estos hallazgos, y es real. O sea, todavía los fragmentos están ahí. Usted puede ver ahí de día, ¿verdad? Esa silueta. Y de hecho hay investigadores que se tiraron los famosos selfies ¿verdad? Con esa silueta del arca completamente ahí, Luis. Y entonces vamos a ver aquí, a ver si la Biblia es veraz, Luis, porque encontraron evidencia en el Mar Rojo. De lucha. Eso encontraron de los cuerpos de los egipcios, encontraron un sinnúmero, ¿verdad? Y vemos los buzos que encuentran cadáveres dentro de las profundidades del Mar Rojo, porque ellos querían investigar si ¿verdad? Si era real el relato bíblico. Encontraron armas, ¿verdad?, de los egipcios, ahí las podemos ver. Las ruedas, si usted lo puede percibir allá, las ruedas de las carretas, el eje de las carretas y todo este sinnúmero de hallazgos. Pero aún así, ellos niegan rotundamente, ¿ve?, la rueda de los hallazgos de los cuerpos. ¿Ve? Ellos todos, ¿verdad?, los científicos hicieron una investigación y encontraron aún todo este tipo de armamento en el Mar Rojo. Lo interesante de todo esto es que ellos siguen negando. Y en los montes se han encontrado hallazgos fósiles del mar y todo esto, dando a entender que sí hubo. Eso es. Hubo, ¿verdad? El mar y los cielos, como dice la Biblia, se llenó del mar, arropó todo prácticamente a las montañas. Eso es. Así que Eso es. los hallazgos arqueológicos, ¿verdad?, son sumamente importantes. ¿Importantes por qué? Porque le dan veracidad a las escrituras. Son pruebas. Es una prueba científica contundente. Usted y yo podemos opinar en relación a la Biblia o al texto bíblico, pero algo interesante es que, acompañado de esas opiniones que son muy respetadas, Luis, tiene que haber algo más palpable. Si usted vende un producto y usted me quiere promocionar un producto, usted me tiene que convencer de que ese producto es real. Y la Biblia, el hecho de que yo tenga fe en la Biblia, que se supone que la Biblia se lea en fe, Eso es. que no le quiten la inspiración,
El hecho es que un lenguaje literal, poético y espiritual, es un lenguaje profético, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra mirada. O creemos lo que dicen los hombres en opiniones negando la verdad, o le damos la veracidad que la Biblia merece y hay que respetar, ¿verdad? Cada opinión, pero por encima de las opiniones de los hombres, aquellos que hemos creído en la verdad y que nuestra fe está basada en las Escrituras, tenemos que entender que la Biblia es la verdad absoluta y es la palabra. Mira, hermano, yo siento la presencia de Dios en este estudio. La palabra de Dios no se puede trastocar. No. O sea, la palabra de Dios, o sea, no se puede distorsionar porque estaríamos adulterando lo que está establecido. O sea, el Espíritu Santo que fue el que inspiró. Hay gente, fíjate Luis, hay gente para que continúe. Hay gente que dice que lee la Biblia, pero no la puede entender. Yo no sé si de los amigos que están viendo este programa le ha pasado. Pero un consejo, ¿verdad? De estas personas que quieren leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a aquellos hombres, a que le ayude a entender la Biblia. Porque Jesús mismo dijo que el Espíritu Santo te guiará ¿qué? A toda justicia y a toda verdad. Así que la Biblia es veraz. Yo estoy más que convencido que sí. Hay evidencia suficiente, Tommy. Mira, quiero ya que estamos en la arqueología, quiero hablar de lo que fue el diluvio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice que probablemente fue una inundación ocurrida en Mesopotamia en los tiempos bíblicos durante las excavaciones realizadas en Mesopotamia, en el río ubicado entre el Éufrates y Tigris, en los años 1928 y 1929, el arqueólogo británico Leonard Whaley descubrió 3 metros de sedimento en el agua, que es el sedimento conjunto de partículas sólidas y resto o señal que queda de algo inmaterial al pasar de un estado a otro, dejando a las ruinas de las aguas de la ciudad de Ur, hallazgo consistente con el episodio del diluvio. O sea, que hay evidencia de lo que la Escritura nos habla y nos gusta, porque mira, lo que es la arqueología, la ciencia, muchas personas dicen no, que la ciencia, bueno, la ciencia apoya a las Escrituras, ¿sabes? Las Escrituras, en la Escritura y ciencia, ¿me entiendes? Entonces, otra de esto arqueológica habla de la genealogía de Abraham, cuyo nacimiento se habría producido en el 1803 a.C. durante unas excavaciones en Mari, antigua ciudad al oeste del Éufrates. Se descubrieron miles de tablillas inscritas que formaron parte de un archivo real, ¿verdad? Datadas entre el 2300 y 1060 a.C., con nombres propios a los contenidos en la genealogía bíblica de Abraham. Otro contenido más encontrado, gloria al Señor, por investigaciones, amén, que nos confirman una vez más que lo que está en las Escrituras hay evidencia suficiente. Sodoma y Gomorra, la famosa destrucción. La Biblia describe la destrucción de la ciudad de Sodoma y Gomorra como un castigo de Dios por el pecado de sus habitantes. Un grupo de arqueólogos descubrieron al este del Jordán las ruinas de una ciudad que se cree que pudiera ser Sodoma y Gomorra. En Discovery Channel, lo que es Discovery Channel y National Geographic, History Channel, traen estudios buenos, pero hay estudios que no lo hacen, ¿verdad? Personas de fe, sino que lo hacen científicos, arqueólogos, así que no están, ¿verdad?, dentro de la iglesia como tal, del cuerpo de Cristo. Pero si tú lo miras, si nosotros lo miramos, esos estudios del punto de vista, ahora tienes que tener un conocimiento bíblico para poder ver esas pruebas. ¿Por qué? Porque ellos tratan de buscarle una lógica a las cosas. Entonces, nosotros encontrarle una lógica a Dios, yo creo que va a ser, un poco imposible, porque la mente de Dios va más arriba de la de nosotros. Entonces, nosotros encontrar una lógica, yo creo que esto es cuestión de creer y de que nosotros estamos hablando de pruebas. Yo estaba viendo en Discovery Channel un estudio que estaba hablando sobre Sodoma y Gomorra. Me puse a verlo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder hablar de algo, o para nosotros poder
comentar sobre algunos argumentos que nosotros usamos, ¿verdad? Como referencia bíblica, tenemos que tener y ver lo que dicen los demás. Amén. Las personas que dicen que no creen en las escrituras, en que ellos se basan en eso. Entonces, cuando vemos a la historia de Sodoma y Gomorra, vemos que la escritura dice que estaba lloviendo un montón de, por decirlo así, de meteoritos y lo demás, que destruyó esa ciudad. Entonces ellos se basan que eso fue algo de la tierra, que eso fue algo natural. Ellos dicen que fue mientras la tierra se descompuso, gloria al Señor, y entonces las partículas cayeron sobre Sodoma y Gomorra y fue destruida. Entonces cuando yo miro esa noticia, yo vengo y digo, verá, si ellos querían quitarme a mí la fe, aumentaron. De esa historia, me la están aumentando. ¿Por qué? Porque me da a entender que Dios sí es todopoderoso. Amén. Y me da a entender, y digo, yo no, ¿verdad? Esa descubrimiento de fe, porque entonces no solamente el Señor tiene dominio sobre la tierra, sino que tiene dominio sobre el espacio. Amén. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Pensar de que supuestamente, según Discovery Channel, dicen que eso fue un meteorito que cayó y que destruyó, o el famoso Big Bang, gloria al Señor, pues, o sea, me da a entender a mí, gloria a Dios, que Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que ver las cosas del punto de vista bíblico y nosotros poder comparar y la cuestión es que aumentó mi fe, ¿sabes? Aumentó mi fe, en vez de quitármela, me la aumenta, porque entonces me está diciendo que Dios es más poderoso de lo que humanamente nosotros creemos que es, amén, porque hay evidencia, gloria al Señor. También quiero hablar de otro de los descubrimientos de unos manuscritos en Deir Alá, en un lugar a 800 kilómetros del Jordán. Fue descubierto en un santuario de la Edad de Bronce, en el que se halló una inscripción en arameo que contiene la maldición de Balaam, la famosa maldición de Balaam, que también la podemos encontrar en número 22, amén, que también da referencia de esa. En la Biblia hay un pasaje donde el rey de Moab manda llamar a Balaam para que maldiga el pueblo. Aquí dice que fueron descubiertos unos manuscritos donde hablaban de ese pasaje, amén, de la antigüedad, de miles de años, pero que estaban en arameo. Ahora bien, muchos podrán decir que el Viejo Testamento fue escrito en hebreo, la cual es la verdad, y que el Nuevo Testamento fue escrito en arameo y en griego, otra verdad. Ahora bien, cuando vemos el arameo, hermano Tommy, el arameo, por decirlo así, para nosotros poder entender, es un hebreo antiguo, como si fuera un hebreo jíbaro. Nativo, es nativo. Es nativo, lo que me da a entender de que también ese descubrimiento es cierto y que le da veracidad a las escrituras, Tommy. Pues es interesante, Luis, porque las investigaciones que estamos hablando a base de la ciencia, ellos utilizan la prueba del carbono 14. Eso es. Esa prueba es como decir el ADN de lo material. Nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos un ADN. Pues las materias, aún las piedras, las rocas, aquello que no tiene vida, la ciencia levanta, ¿verdad? Materia para convertir de qué época o de qué tiempo relata esa materia que se encontró. Y es interesante porque cuando nosotros vamos introduciéndonos la ciencia con la Biblia, hay gente que dice la ciencia versus la Biblia. Y como dijo el hermano Luis, la ciencia lo que hace es como que a mí me hace entender que la Biblia es real. Escrito, o sea, es algo importante saber. Aunque, perdóname Tommy, aunque mucha gente también usa la ciencia para atacar las escrituras, amén, pero a nosotros lo que nos hace es que nos confirma lo que la escritura dice. La escritura, mira, la ciencia descubrió cosas en pasados 2 o 3 años atrás, que ya la Biblia en miles de años atrás, Tommy, ya las había dicho. Exacto. Y lo interesante de lo que venimos hablando según la ciencia es que, mira hermano, está comprobando, comprobando la de las escrituras. O sea, es importante no quitarle la inspiración, aunque la palabra nosotros entendemos que tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Pero cuando vamos a hacerlo, vamos a hacer una cosa, en vez de, vamos a quitar la Biblia, escúchame bien, con mucho cuidado, la ciencia por un momento. Cuando, ¿verdad? Estos científicos hablan del famoso Big Bang y del comienzo del espacio, por lógica, la lógica le dice a usted que algo que explota no te organiza.
Al Al contrario. te desorganiza, algo que Eso es. explota. O sea, y cuando vemos en el planeta Tierra, Luis, que estamos viviendo tan organizado, que hay vida, que hay lluvia, hay sombra, es más, el ser humano puede, es tan inteligente que puede, tiene sentimientos, Eso es. puede recordar, puede pensar. Y estamos hablando de algunas cosas básicas. Por ejemplo, la vida que hay en el planeta Tierra, inclusive aún las microscópicas, las bacterias. Es más, usted va al mar y el mar es un mundo tan lleno de vida y de colores. Eso es. Hermano, que cuando usted ve eso, si usted me dice que en el Big Bang hay un solo tipo de vida, pues ya hay, pero tanta cantidad de vida. Y la evolución, la gente habla de la evolución, mira, nosotros podemos adaptarnos como ser humano a los ambientes, pero cuando usted ve, porque esto hay que hablarlo con mucho cuidado, Luis, porque aún en las universidades, en la ciencia, cuando, ¿verdad? Aquellos que estudian las células y todo, ¿verdad? Cuando atacan la célula o algo, ella reacciona y muta de una forma diferente. Y dicen, ve, ahí, esa célula, ¿qué hizo? Evolucionó, no, hubo un cambio, pero eso de evolucionar, mira, hermano, cuando hablamos del mono, Es ahí que yo quería llegar, eso es. cuando hablamos del mono, todavía el mono sigue siendo mono. Ah, ese es el punto que yo quería llegar, Tommy. Estaba, mira, lo tenía en la boca. Algo que evoluciona, Tommy. Y querido hermano y hermana que nos ven, algo que evoluciona quiere decir que lo anterior dejó de existir. Porque evolucionó. Mi pregunta es, ¿los monos dejaron de existir? No han dejado de existir. ¿Me entiendes? Entonces, mi punto es ese, Tommy. O sea, algo que evoluciona deja de existir, entonces todavía existe. Entonces, pues que me expliquen entonces dónde ellos sacan esa lógica, de dónde es que ellos sacan eso. Sí, Darwin. ¿Me entiendes? Algo de Darwin. Darwin creó el libro de la evolución, pero aún así se ha descubierto que ese libro prácticamente, en la opinión de este científico, Eso que es respetable. O sea, respetamos a los científicos, Seguro. ¿verdad? Porque la sabiduría proviene de Dios, pero lo interesante es que la Biblia dice que se hicieron necios, Luis. Los que trataron de hacer sabios, hacerse más sabios, la Biblia dice que se hicieron necios. Y es interesante, hermano, amigo que nos está viendo, ¿verdad? A través de este programa, es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, Luis. Eso es. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que basar, ¿verdad? Por lo menos nosotros los de las personas de fe, nuestro centro tiene que ser las escrituras, Eso Luis. es. Un libro te puede instruir, un libro te puede hacer bien, pero la Biblia, como leí los versos, por eso leí los versos en segunda de Timoteo, que dice que la Biblia, la palabra de inspirada, es útil para corregir, para enseñar, para instruir, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es la Biblia la que nos va a enseñar cómo vivir, cómo comportarnos. Oye, Luis, y empezamos a leer, hermano, es algo increíble introducirse en la historia de la Biblia. Y nos ayuda porque son ejemplos vividos. Porque volvemos a lo mismo, y no quiero ser repetitivo, pero la gente dice, pero si la Biblia la escribieron los hombres, sí. Si usted se pone a estudiar los 5 primeros libros, el Pentateuco, el Torá, lo escribió Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo experiencia con Dios en el desierto. ¿Ves? Los profetas escribieron. Oye, un Isaías escribió aproximadamente. Habló de ciencia y todo. Oye, 700 años antes de la venida de Cristo. Esa es otra de las profecías que se cumplió. Y oye, la historia, Luis, la historia. La historia habla de que hubo un hombre llamado Jesucristo. Mucha gente lo niegan, pero la misma historia dice un antes o un después de Cristo. O sea, Jesucristo vino a marcar la historia de la humanidad. Eso es. Eso o sea, para mucha gente Jesucristo no existió, pero hay un Cristo histórico. Y lo interesante que tenemos que entender de la Biblia es que la Biblia no se escribió en Puerto Rico, Luis. Eso es. La Biblia tiene un contexto histórico, un contexto cultural, ¿verdad? Y tenemos que entender que fue escrita en una cultura muy diferente a la de nosotros. ¿Por qué traigo este punto, Luis? Porque cuando leemos la Biblia y queremos adjudicarle nuestra cultura, cuando tratamos de decir que la Biblia me parece o yo opino, que no es malo, pero esa opinión tiene que estar basada en el filtro de la palabra de Dios. Tiene que pasar por el filtro La bíblico. Biblia no se puede contradecir. Hay gente que dice que la Biblia se contradice. Mira, hermano, la Biblia no se contradice.
parece contradecirse porque los escritores lo están escribiendo de un punto de vista muy diferente. Un ejemplo, Exacto. hay un accidente, Dios no lo quiera, o pasa un suceso, y las personas oculares que estuvieron allí pueden dar fe de lo que vieron. Pero ¿qué pasa en nuestra cultura? Que la amo porque soy, imagínense, soy puertorriqueño aunque haya nacido en la luna. Eso es. Pero a veces nuestra cultura, dicen por ahí que cuando llega a oídos míos, dice, allá se mataron tanto. Exacto. Y cuando vienen a investigar, exageraron el hecho. O sea, la Biblia, los escritores que fueron inspirados, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para que, como dijo Jesús, ni una jota, ni una tilde, ni una coma, mira, pasarán. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra fue preservada por el mismo Dios. Eso es. Y es interesante que aún en pleno siglo XXI, la Biblia, mira, la Biblia es tan interesante que lo vamos a ver más ahorita porque yo sé que tú tienes más preguntas. Yo no sé si el programa va a dar para no, yo esto. creo que esto va a seguir para otro programa más. Pero estamos en la primera pregunta. Sí, si la Biblia es vera. Casi si la nada. Biblia es vera. Pues, entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla con calma, detenernos en los puntos y en las comas, ver la tratar historia, de ver el contexto. contexto histórico. O sea, no podemos ir a la prisa y adjudicarle un verso bíblico, nuestra cultura, nuestra opinión, porque lo que estamos es distorsionando lo que realmente Dios quiere hablar, Luis. Exacto. No, y entonces cuando vemos la comparativa que usa nuestro hermano Tommy, vemos que aunque las personas vieron el accidente, ¿verdad? El ejemplo que usó nuestro hermano Tommy de diferentes maneras, el contexto era el mismo. ¿Sabes? Hubo un accidente, a lo mejor en ese accidente, por decirlo así, se mataron 2 o 3, pero ¿qué pasó? Un accidente, ¿ves? Entonces, nos da a entender que el contexto, aunque diferentes personas tengan diferentes pensamientos, cuando vemos los evangelios, amén, los 4 evangelios, vemos que 3 de ellos son sinópticos, amén, que es Mateo, Marcos y Lucas, y aunque Juan es parecido, pero no es tan parecido como los primeros 3, amén. Ahora bien, cuando leemos los primeros evangelios nos damos de cuenta que algunas cosas cambian, pero el contexto no cambia. No, es el mismo. ¿Por qué? Porque, acuérdense, son diferentes personas, aunque inspirados por un mismo Espíritu Santo, pero desde el punto de vista de su investigación, de sus detalles, Lucas, médico, pues Lucas, cuando tú vienes a verle las sanaciones que Jesús hacía, él las exaltaba, inclusive daba diagnóstico de esas enfermedades, porque él era doctor. Así que, a pesar de que hay diferentes opiniones, el contexto es el mismo. Entonces, nuestro hermano Tommy hablaba de que los libros son buenos ahora. El evangelista Alexander dijo unas palabras la otra vez que predicó que me encantó, que decía que el libro informa, pero la Biblia transforma. Eso es así. El único libro que puede transformar una vida es la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y Jesús es el verbo, que es la palabra de Dios. Un detallito que quiero, ¿verdad? Que no tenemos 4 evangelios. Eso es. Pero habían alrededor de 100, se cree que habían hasta 300 evangelios. Pero la Septuaginta, ¿verdad? Los 70, los 72. Exacto. Que se fueron hombres sabios inspirados por el Espíritu Santo. Porque esa es la pregunta, pero ¿quién le dio la autoridad a estos hombres de escoger estos libros y por qué algunos fueron desechados? Y es que estos hombres con mucho cuidado empezaron a buscar y hallaron una discrepancia, cosas que eran un poco, ¿verdad? Que lo que se le conoce como los libros apócrifos, libros que no fueron inspirados. ¿Y por qué nosotros no los tenemos? Porque mira, hermano, hay cuentos, aunque la Biblia hay cuentos, pero hay unos detalles que contradicen lo que ya está establecido. Va en contra de la Escritura. O sea, cuando vemos que algo contradice lo que está establecido, hay que sacarlo. Mucha gente no, que ustedes le quitaron. No es que le hemos quitado, no. Es que la Biblia tiene una unidad temática. O sea, cada escritor escribió basado en el Espíritu Santo con detalle, ¿verdad? Los sucesos y eventos que en otros libros apócrifos lo contradicen. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Estos hombres inspirados por el Espíritu Santo tuvieron que eliminarlos porque no eran inspirados. Si usted los quiere leer, léalo, no hay problema, es parte de la historia, pero no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con esto, Luis. Exacto. Cuando hablábamos en minutos pasados, hablábamos de que la ciencia no niega los eventos bíblicos, sino que los confirman. Ahora, hay estudios, ¿verdad?, que relacionan
sobre la creación, que relacionan sobre si la Biblia, si el mundo era redondo o es plano. Gloria al Señor, descubrimientos que se hicieron hace, por decirlo así, 1000 años atrás. La Biblia, ya en el libro de Job, hablaba de la ciencia y hablaba de una forma poderosa. El libro de Job, comparado contemporáneamente, según los estudiosos, con el libro de Génesis. Amén. Aunque el libro de Job, no se sabe, ¿verdad?, quién fue el autor, pero sí sabemos que es palabra del Señor. Dicen que según, gloria al Señor, el tiempo del libro de Job, de las escrituras encontradas hechas del libro de Job, contemporáneas con el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque habla de la creación también, ¿verdad? Una contestación que Dios le estaba dando a Job. Entonces, está hablando de la ciencia. Ahora, la firma en que estaba suspendida la tierra, la tierra, ¿verdad?, que estaba suspendida. Job 26:7 dice de esta manera: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes. Ese es otro descubrimiento que no hicieron hace muchos años atrás. Gloria al Señor, pero que ya la Biblia de hace de miles de años atrás ya lo había confirmado de esa manera. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Entonces Job ya nos estaba dando un ejemplo de la ciencia, de cómo la naturaleza, gloria a Dios, se comportaba y cómo Dios le puso orden y le puso ley. Amén. Porque la naturaleza tiene ley puesta por Dios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Tommy, el principio habló de Isaías. Cuando Isaías habló, gloria al Señor, de la redondez de la tierra. Eso se encuentra en Isaías 40:22. Lee de esta manera: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Aleluya. Los despliega como una tienda para morar. Gloria al Señor. Vuelvo a repetir porque esto está poderoso. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina. Gloria al Señor. Los despliega como una tienda para morar. Gloria al Señor. Mira, yo hoy miraba la lluvia, Tommy, y yo decía, la verdad que Dios está poderoso. En las noticias se estaba escuchando de una sequía, de una sequía venidera. Entonces hoy Dios, aleluya, abre, aleluya, los cielos y cae lluvia. Así que, o sea, nos confirma una vez más lo de la ciencia, nos confirma de que la Biblia es vera. Cuando yo hablé ahorita, gloria al Señor, de las leyes de la naturaleza, en Job 38:33 lo confirma. Y dice de esta manera: ¿supiste tú las ordenanzas de los cielos? Siendo una pregunta. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Dando a entender que Dios tiene el dominio y que Dios le dio, amén, las leyes a la tierra de según su comportamiento, de cómo se tenía, ¿verdad?, que comportar la tierra. También, gloria al Señor, aleluya, habla del origen del agua y de la lluvia. En el libro de Job, Job 36:27 dice: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Vuelvo y repito, el origen de las aguas y la lluvia en Job 36:27, para los que apuntan, lee de esta manera: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los montes. Ciencia, hermano. La ciencia no niega la Biblia. La ciencia confirma de que la información de que ellos sacaron, Tommy, fue sacada de las Escrituras. La Escritura, hablamos al principio, que es el libro más antiguo que hay en el mundo. Aleluya. También, algo poderoso. Nuestro hermano Tommy hablaba al principio, que yo digo que estamos conectados en un mismo espíritu, de que las profundidades del océano, del mar, hay diferentes montañas, hay diferentes colores. Y en Jonás 2:5 habla de las cordilleras, gloria al Señor, y las montañas en el fondo del mar.
lee de esta manera, Jonás 2:5. Las aguas me rodearon el alma, hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó a mí, a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. Está hablando del agua, de las profundidades. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Hablando en el libro de Jonás, de que en las profundidades, amén, de las aguas, también hay cordilleras, también hay montañas como lo hay afuera, amén. O sea que nos habla una vez más, gloria al Señor, de la ciencia. Y con esto, quiero pasar con el hermano Tommy, el último punto que yo voy a tocar sobre la ciencia, y es la materia de la que está compuesto el ser humano. La materia de la que está compuesto el ser humano. Génesis 2:7 habla que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Sí, hermano Luis, pero es que eso es la Biblia. Entonces tú me estás dando la Biblia, háblame de hechos reales. Bueno, los científicos han confirmado, eso pueden buscar información. Los científicos han confirmado que el cuerpo humano posee hasta 28 elementos que forman parte de la tierra. Los científicos han confirmado que el cuerpo humano posee hasta 28 elementos de los mismos elementos que la tierra tiene. O sea que nos confirma una vez más la ciencia de que en Génesis 2:7 estaba correcto cuando Jehová formó el hombre del polvo de la tierra, hermano Tommy. Bueno, el libro de Job, tú hiciste mención del libro de Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y es ahí donde habla de muchas cosas, de muchas preguntas, cuando Dios le pregunta a Job. Y lo interesante es que cuando tú escudriñas la Biblia en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, vamos a encontrar un sinnúmero de respuestas que ya están establecidas en forma de curiosidad. Y yo soy de las personas que a los que me conocen ya saben que también me gusta usar la lógica, porque la lógica también te dice a ti, por ejemplo, la lluvia. Tú tocaste el tema de la lluvia, Luis, y cuando tú llenas ciertos galones de agua, tú humanamente no puedes levantarlo, pero sin embargo pueden flotar, porque la Biblia dice que Dios riega. O sea, él es el agricultor. Aleluya. Él es el que riega toda la tierra. Y lo interesante es que usted puede ver árboles frutales. Los árboles te pueden dar ¿verdad? Sombra. Y el H2O es el fundamento de la vida, ¿verdad? El planeta Tierra, que debería llamarse el planeta Agua, porque el porciento de tierra yo creo que es mucho mayor. De hecho, en Eclesiastés dice que los ríos van todos al mar y el mar no se llena. O sea, si usted usa la lógica y usted derrama agua hacia un cubo, lo más lógico es que el cubo se llene y se desborde. Eso es. Pero estos ríos, o sea, nosotros los orocobeños, por lo menos el río que yo veo en el pueblo, está desde que yo tengo, o sea, conciencia que ese río está botando agua. Y tú dices, ¿qué bombea aún de las montañas? Porque sabemos que los ríos, lo que le da vida son las joyas, ¿verdad? Estos riachuelos. Los ojos de agua. Y mira, hermano, me llama la atención porque una vez cuando yo era niño, era muchachito, me dio curiosidad de ver dónde comenzaba, de dónde salía el agua de una joya. Y cuando fui, había un agujero que bombeaba agua del centro de la tierra. Y yo decía, ¿pero qué la bombea? Me llamaba la atención porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria, el firmamento, la obra de sus manos. O sea, para tú construir en una montaña necesitas una bomba de bombeo para subir el agua. Pero estos sitios altos, o sea, Dios tiene todo tan perfecto, hermano Luis, que Él tiene una... Mira, dice la Biblia que es un ciclo y la ciencia dice que es un ciclo, el vapor, el H2O, confirma, líquido, sólido y vapor. O sea, 3 en 1, para no entrar por ahí, pero más o menos 3 en 1 para tirarla. Pero fíjate que el agua, cuando va a los mares, el mar no se llena. Pero sin embargo, la ciencia dice que por debajo de la tierra hay ríos. Y es así, es una pura realidad. O sea que, entrando, ¿verdad? Dando este tip, las cosas que Dios creó para el ser humano fueron perfectas, Luis, y están establecidas en la Biblia. Nos conta a nosotros como ser humano buscar la Biblia, leer, escudriñar las Escrituras para que esta palabra, hermano, mira, la Biblia dice, las Escrituras, para terminar, que es medicina a nuestros huesos. Poderoso, poderoso. Tommy,
La pregunta, una de las preguntas para ir ya dándole una conclusión a esto, aunque todavía sé que queda información, es si la Biblia, vamos a decir, si la Biblia es una mentira, ¿por qué hay tanta persecución? Si la Biblia es una mentira, ¿por qué tanta persecución? ¿Por qué hay países en los cuales no se acepta la Escritura, no se acepta la Biblia? Una de las cosas que me pongo a analizar, y es que el enemigo siempre ha tratado, gloria al Señor, de eliminar toda Escritura. Nunca ha tenido éxito y nunca lo va a tener, porque la Escritura siempre va a permanecer para siempre, la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué el enemigo siempre ha tratado de eliminar las palabras? Porque el enemigo siempre a los reyes, cuando vamos al Viejo Testamento, siempre los desviaba, amén, del camino hacia el Señor. Y cuando vemos el desvío de ellos era porque ellos dejaban, aleluya, de leer para aquel tiempo la ley, gloria al Señor, y la cual ellos se desviaban. Entonces, el enemigo siempre ha tratado de que los hombres vean la Biblia como una mentira. ¿Por qué como una mentira? Porque la Biblia es la verdad y la verdad sale a reducir cosas, amén, realidades, gloria al Señor, que el enemigo no quiere que se sepan. La Biblia es un espejo, Santiago lo habla, que la Biblia es un espejo, la cual nosotros nos miramos en ella, pero también Santiago dice que si nosotros la vemos, gloria al Señor, y no hacemos conforme a lo que nosotros leemos o escuchamos de la palabra del Señor, somos como si nos miramos en un espejo y no nos consideramos nosotros mismos y nos vamos. Y al rato se nos olvidó lo que nosotros vimos en el espejo. Entonces, hablando, basado en lo que estoy hablando, según los datos se estima que hay sobre 2.3 millones de cristianos en el mundo. Según los datos. Estos datos yo los saco de una información del 2016, 2017. Así que puede ser que haya crecido. Entre 9.000, mira, esto fue lo más que me impactó, que entre 9.000 y 100.000 mueren a cada año por este motivo. Entre 9.000 y 100.000 mueren a cada año por el motivo de la creencia, de creer en Jesucristo y por cargar una Biblia. Entonces, si es una mentira, ¿por qué tanta persecución? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la preocupación del enemigo? Si es una mentira. Pues entonces, me conlleva, ahora, esta información que yo les estoy dando no sale en las noticias. Eso es una realidad, ¿ves? Siempre en las noticias sacan a relucir las cosas malas que, por decirlo así, la iglesia hace. Pero ellos no sacan cuando matan a un cristiano en el Medio Oriente. Ellos no sacan cuando matan a 50 familias en África, ¿sabes? Ellos no sacan ese tipo de información. A lo mejor, no sé, dominados por el enemigo, gloria al Señor, que no sacan a reducir esas cosas, pero es una realidad. Amén. Y está en la información, la pueden buscar. Amén. Quiero darle información de algunos países. Sé que hay muchos, pero voy a tocar por lo menos 7 de ellos. Corea del Norte es actualmente el país donde existen la mayoría de las persecuciones cristianas. Me sorprende mucho porque yo pensaba que el país de mayor persecución era Irak. Y cuando yo busco esta información y me di cuenta que Corea del Norte está por arriba, por encima. Pero Corea del Norte me llama mucho la atención porque cuando yo estoy buscando la información, Tommy, en la información hablaba de que Corea del Norte, cuando nosotros como turistas vamos a Corea del Norte, ellos nos hacen ver como que ellos aceptan el cristianismo, como que ellos aceptan a la iglesia, y vas a ver templos abiertos, vas a ver cultos, gloria al Señor. Ahora, si un coreano o si alguien del pueblo de ellos abandona, por decirlo así, su fe y viene al cristianismo, es ahí donde ellos son ejecutados. Entonces, es actualmente el país donde existen las mayores persecuciones de los cristianos. El solo hecho de cargar una Biblia, mira qué poderoso, el solo hecho de cargar con una Biblia es motivo suficiente para ser asesinado. Ahora yo me pregunto, entonces, chornamos de cargar las escrituras cuando en otros países las personas que cargan las escrituras anhela tenerlas, son perseguidos y lo que tienen sabrá, hasta un libro nada más de las escrituras, y eso es lo que leen, página por página, porque el libro ellos no pueden cargar porque son asesinados. En segundo lugar está Irak, donde los cristianos están en peligro de extinción. Tercer lugar, Eritrea está al norte de África. Cuarto lugar, Afganistán. No solamente persigue a los cristianos, sino que también a sus cercanos. Aquellos que le dan refugio en sus casas son perseguidos, gloria al Señor, y también apresados y matados.
Hablamos en el quinto lugar, habla de Siria. Siria también prohíbe la Biblia, también prohíbe el cristianismo. Número 6, Arabia Saudita. En Arabia Saudita queman las Biblias y ponen en prisión a los que las distribuyen. Y dicen que eso ellos lo llevan por años haciéndolo, quemando las Biblias y siguen saliendo más Biblias. Así que en el número 7 dice, habla de Somalia, donde no se puede poseer una Biblia porque son asesinados o apresados. Ahora, si es una mentira, si es una mentira la Biblia, ¿por qué son tan perseguidos? ¿Será que el enemigo no quiere que tú sepas la verdad? Ah, Tommy. Bueno, Luis, yendo por ese punto, es interesante lo que tú acabas de decir. ¿Quiénes de los que nos están viendo dicen, ¿verdad? Con ese, ¿quién dice envíame a mí? O sea, nosotros somos privilegiados. O sea, Puerto Rico es una isla de privilegios. Eso es. Porque se está predicando el evangelio. Tú me preguntas a mí, pero yo quiero hacerte una pregunta. Y es una pregunta que todo el mundo, ¿verdad? Sí. Como cristianos nos contestamos. ¿Habrá persecución en Puerto Rico contra los cristianos? O sea, ¿dónde quedan los derechos de los cristianos? Porque el derecho mío, ¿verdad? Si alguien va a violentar mis derechos, los derechos míos comienzan donde terminan los tuyos. Eso es. O sea, y es lamentable que se esté hay una agenda sobre esto, sobre los creyentes. Mira, algo que me preocupa en nuestra cultura es que mucha gente por muchos años han dicho, mira, si lees la Biblia te vas a volver loco. Yo no sé cuántos han escuchado esto, pero yo cuando era muchachito le escuché, no leas Biblia, porque si tú lees Biblia te vas a volver loco. Mentira del diablo. El diablo se inventó esa mentira, pero siempre hay uno que otro que se la cree y no lee la Biblia porque el enemigo se preocupa no por el conocimiento que tú tengas de la Biblia, sino cuánto tú puedes creer de lo que está establecido en la Biblia, Luis. Y algo, ¿verdad? Algo picante que quiero hablar y con mucho respeto, es que a veces nos marginan y le faltan el respeto a los hombres de Dios, a los pastores, porque hay gente que dice, son unos buscones. Y mira, hermano, si es de, porque tiene un carro nuevo, mira, yo creo en la bendición de Dios, Luis. Exacto. Y la persona que Dios lo bendice, pues gloria a Dios. ¿Ves? Y no quiero entrar en otros dilemas, pero cuando una persona, un pastor es bendecido, gloria a Dios. Pero entonces el pastor no puede tener un buen carro, una buena casa, pero el del droga sí lo puede tener. Y no lo señalan. Y no lo señalan. Alguien que está haciendo mal en la sociedad. O sea, alguien que es transformado por la palabra de Dios, que antes era un delincuente, ahora es un transformador de vida. Y la gente prefiere que esté en el mundo otra vez haciendo delincuencia. Porque empiezan a criticarlo después que se revolcó en el mundo. Ahora está llevando la palabra de Dios. Pero es que la Biblia dice que de lo más vil y despreciado cogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, es ahí donde quiero entrar y decir, oye, la bendición de Dios es real. Si la persona que hacía delincuencia, Dios lo transformó, demos gloria a Dios por eso. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos contra un siervo de Dios. Hay que tener cuidado cuando lo señalamos. Así que, para no desviarme, Luis, sigue tú tomando el timón del bote. Mira, cuando hablaba de las persecuciones que están haciendo sobre los cristianos y sobre personas que cargan una Biblia, quiero tomar un versículo bíblico que habla sobre lo que está pasando hoy en día. Nuestro hermano Tommy habló al principio que una de las cosas de nosotros confirmar de que la Biblia es veraz, porque nos quedamos todavía en la primera pregunta, que es si la Biblia es veraz. El hermano Tommy toma un punto y habla de la profecía bíblica, de cosas que la Biblia están escritas de hace miles de años atrás y que hoy en día están sucediendo, se han cumplido. Juan 15:18 dice de esta manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Hablando de una persecución. También en Juan 16, en San Juan 16, desde el 1 al 4, lee de esta manera: estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de la sinagoga. En esos países que yo les mencioné anteriormente, los sacan de las iglesias y destruyen los templos. Y aún vienen a la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ve? Porque también tenemos que pensar que hay muchas de las personas que persiguen a los cristianos que ellos piensan que están haciendo el bien.
Pablo, Saulo de Tarso, amén, asesino de cristianos, pensando que lo que él estaba haciendo era bien, pero tuvo un choque con el maestro de camino a Damasco, hubo una transformación. También en Juan 16, sigue leyendo, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mira qué importante. Pablo asesinaba, como dice nuestro hermano Tommy, asesinaba a cristianos, supuestamente, amén, el judaísmo, supuestamente, en el nombre de Dios, pero aquí la palabra en Juan 16, 1, y del 1 al 4 me habla, que dice que el que hace esto no conoce al Padre ni el que me envió. Más, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os lo había dicho esto. No os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, dándonos a entender que esto de lo que estamos hablando hoy en día, o ahora en esta hora, de las persecuciones que pasan, gloria al Señor, ya Jesús, en el libro de los Evangelios, el libro de Juan, les habló de las persecuciones que venían y de que las persecuciones que estaban pasando, gloria al Señor, no eran enviadas por Dios y que no conocían a Dios. Entonces, la única palabra que se persigue y que se quiere eliminar es la verdad. Es la verdad. Entonces, muchas personas, y para cejar esto, gloria al Señor, muchas personas rehusan y se les respeta, no leen las escrituras. Muchas personas rehusan en creer las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras, cuando leímos en 2 Timoteo 3:16, habla de que las escrituras nos corrige, nos instruye, nos enseña de la manera en que nosotros tenemos que vivir. Entonces nadie quiere que le digan de la forma en que tú tienes que vivir. Hay reglas. ¿Me entiendes? Hay reglas. Entonces, no quieren llevar a cabo o no quieren tener el conocimiento porque a lo mejor, gloria al Señor, no han tenido ese interés o el enemigo los ha vendado, como dice la Escritura, para ellos no poder leer las Escrituras. 2. Cierro con esto. La segunda pregunta que teníamos era